tenemos un tema espectacular. Estoy segura que tienen mucho que decir al respecto. Los invitamos a que se unan a nosotros. Por Twitter estamos como Linkeados Bogotá y en Facebook también nos encuentran como Linkeados Bogotá. Únanse a esta discusión. Sé que tienen muchísimo que decir acá. Durante los últimos 3 meses, el tema más controversial en el escenario político colombiano ha sido la situación de la alcaldía de Bogotá. Estamos entre la destitución, la revocatoria, la permanencia del alcalde de Bogotá en el poder. Para discutir hoy puntualmente el tema de la revocatoria, tenemos unos invitados fantásticos. Pero vamos a empezar por delimitar un poco qué es esto. Porque la revocatoria es un mandato legal. Es un mandato legal que nace en 1994 con la Ley 134 y que faculta a los ciudadanos para terminarle el periodo a un gobernante. En Colombia solamente aplica para alcaldes y gobernadores, no para presidentes o congresistas. Pero los ciudadanos pueden votar si prefieren que un alcalde y un gobernador terminen antes del periodo para el cual habían sido elegidos y salgan de su cargo. Hay dos causales que facultan la terminación anticipada del periodo de alcaldes y gobernadores. La primera es por un descontento general y la segunda es porque no se haya cumplido con el plan de gobierno. En agosto del 2013, el representante a la Cámara por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, empezó un proceso para destituir al alcalde Gustavo Petro. Ese proceso fue aprobado por la registraduría en diciembre pasado y entonces estamos por primera vez los bogotanos convocados a las urnas para decidir si el alcalde Gustavo Petro puede terminar su periodo o si debe irse. Miremos la nota que tenemos preparada para hoy y venimos con nuestros invitados, que están 1A. Pues yo al principio estaba en contra, no, creo que sigo estando en contra, creo que eso fue un poco arbitrario y es como se volvió como una guerra política y una guerra de poder, ya como un discurso político de una clase de gente contra otra clase. Pues hasta el momento ha hecho una buena gestión y pues está ahí por voto popular, independientemente de que a unos pocos o a una mayoría no les guste, pues está ahí porque ganó en las elecciones y pues sería tonto, absurdo volver a hacer otras elecciones para ver si se queda o no. Entonces, ¿por qué no se hace el presidente o de todos los congresistas cuando la gran mayoría pues está en contra de la política de este país? Pienso que las alcaldías de Bogotá han sido muy malas últimamente, todas. Pero por ejemplo hay algo de Petro que me gustó resto y fue como lo del SITP, lo usó un montón, me parece muy funcional. No es como los demás políticos que solamente buscan el bienestar por decirlo así, de ellos, ganar dinero para ellos, sino él busca siempre mantener a los pobres en un nivel de vida digno. Entonces, por eso no me gustaría que lo sacara. Estoy en contra yo. Diré a un amigo, llamamos casi a Petro. O sea, los ideales se me hace que son muy concretos. Pues sí, en algunos momentos ha habido como un manejo como inapropiado quizás, pero apoya a Petro. Gustavo Petro ha sido ampliamente respaldado por la ciudadanía de la capital y además opino de que el conflicto ha sido con las clases castas y poderosas que han tenido el poder económico en la capital y en el país, y ha sido el conflicto principal para que Petro sea desestimado como uno de los buenos alcaldes que ha tenido el país. Independientemente de que Petro sea malo o bueno, yo no lo hago tanto por los ideales políticos o lo que ha hecho por Bogotá, sino lo digo es porque no, o sea, ¿cuánto falta para que volvamos a reelegir un alcalde y el costo que eso le trae al país? En contra. El alcalde fue elegido por un voto popular, el voto del pueblo, entonces es el único poder que tenemos como ciudadanos para hacernos escuchar y pues obviamente no puede venir una persona a decir no votes o no votes, yo hago lo que quiera, yo elijo a quien quiera y ya. Estoy en contra de que él se vaya. Sí, no estoy al tanto de los últimos sucesos, pero sí estoy definitivamente en contra. Debe haber un equilibrio político en el país. Y siendo la segunda posición más importante políticamente en el país, pues pienso que la izquierda no puede caer.
Nos acompaña por equidad de género, nuevamente vamos a empezar con los hombres. Nos acompaña el doctor Óscar Ortiz. El doctor Ortiz es exar anticorrupción, pero además me contaron que fue líder del movimiento de la séptima papeleta que nos llevó a formular la constitución que tenemos hoy. Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, qué rico que esté acá. Nos acompaña al lado del doctor Ortiz, la doctora Alicia Eugenia Silva, que ustedes ya la deben haber visto por ahí. Ella es exsecretaria de gobierno, pero además acompañó al exalcalde Antanas Mockus en sus 2 periodos. En los 2 gabinetes fui secretaria, en los 2 periodos fui secretaria de gabinete. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué rico tenerlos aquí. Al otro lado tenemos a Mar Candela, es la ideóloga del movimiento Feminismo Artesanal, pero además es pedagoga urbana por los derechos de las mujeres. Y apoya, aunque no promueve institucionalmente, apoya el no. Correcto, muchísimas gracias por la invitación. Adicionalmente, tenemos al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que ustedes sabrán es el líder, el promotor de la campaña del no. Él nos está acompañando vía telefónica porque tenía unos compromisos y otros asuntos que hacer lejos de la ciudad, de este punto de la ciudad, así que nos está acompañando vía telefónica. Doctor Jaramillo. Muy buenas tardes. Bienvenido, sí, qué bueno tenerlo acá. Desafortunadamente, pues, nos supimos muy tarde de esta invitación, a partir de las 3 de la tarde de hoy, entonces no había ninguno de los miembros del comité por el no disponible para poder atender la invitación. Bueno, pero tenerlo a usted por teléfono es un honor y estoy segura que va a enriquecer enormemente este debate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, les propongo que empecemos analizando el tema de la pertinencia, porque estamos en este momento, como decía anteriormente, en una situación que nunca jamás Bogotá había estado. Y tenemos de una parte una indecisión todavía sobre el tema de la destitución que el procurador falló y que incluso inhabilitaría al alcalde por 15 años para ejercer cargos públicos. Esa destitución todavía no es tan firme. Hay unos procesos legales en curso, nadie es brujo para saber exactamente qué va a pasar. Y aún así, un proceso paralelo, aunque diferente, es el proceso de la revocatoria, que como decíamos también antes, es un tema de control político. La gran pregunta de arranque es, ¿vale la pena meternos a gastar 35.000 o 50.000 millones de pesos, que es lo que dicen los más osados, en un proceso electoral de revocatoria, cuando no sabemos si el alcalde, por vía administrativa y por un fallo de la Procuraduría, deba salir? ¿Qué opinan? Pues está muy clara la explicación que acabas de hacer, porque es muy importante que diferenciemos lo que es de los jueces y lo que es de los ciudadanos. Y hoy, justamente en parte porque se presentan de manera casi simultánea las decisiones, se tiende a confundirse. Aquí lo que se planteó originalmente por iniciativa ciudadana fue la posibilidad de que se pusiera a consideración de los electores la continuidad o no en el cargo por parte del alcalde Petro. Sin embargo, el alcalde Petro obstruyó ante esa iniciativa ciudadana jurídicamente por mucho tiempo la determinación de la registraduría para que en las urnas se tomara esa decisión. Y por eso la alcanzó en el tiempo unas investigaciones que paralelamente cursaban en el Ministerio Público en relación con la contratación, la expedición de normas y la ejecución de un cambio de modelo de basuras que como finalidad constitucional está habilitada. La Constitución permite que los ciudadanos, por una parte, que los servicios públicos sean prestados totalmente por el Estado, totalmente por los particulares o de manera mixta. Eso no requiere cambios constitucionales. Pero en una democracia no todo vale. Esa finalidad constitucional de cambio de modelo tiene que ser ejecutada también con medios adecuados a la Constitución, y eso fue fundamentalmente lo que ha estado valorando y está en la discusión por parte de la Procuraduría y por parte ahora de jueces de tutela. Claro que vale la pena que Bogotá, que ha demostrado una capacidad en su ciudadanía de discernir asuntos bastante complejos, no solo en relación con su ciudad, sino con todo el país, que se someta a consideración o en una suerte de rendición de cuentas en la que tiene la última palabra la ciudadanía,
se convoque, se autoconvoque para determinar si efectivamente debe darse curso o no. En 20 años que ha estado rigiendo la ley 131, las 134 que desarrollan el artículo 259 de la Constitución, que nos dio el derecho no solamente a elegir, sino a deselegir, que los ciudadanos en Bogotá por primera vez lleguemos a tomar esa determinación como soberanos. Sí, pero ahí haciendo un poco de abogado del diablo, doctora Silva, ayúdeme aquí, 35.000 millones de pesos son muchos miles de millones de pesos. A ver, si se hubieran gastado esos 35.000 millones de pesos el año pasado, si no se hubiera de alguna forma, como decía Oscar, puesto una serie de impedimentos y de revisiones y se hubieran cometido actos que violaron el habeas data, que llaman los abogados, de que unas personas firmaron y la registraduría le entrega a los progresistas el nombre y las cédulas de las personas que votaron a favor de la revocatoria, si no se hubieran hecho ese poco de mecanismos para alargar, para entorpecer, ya habíamos pasado de eso y posiblemente nos habíamos evitado el desgobierno que hemos tenido, sobre todo desde diciembre. Yo misma, como yo les he dicho, yo no firmé la revocatoria. En ese momento creía que el alcalde todavía estaba como enfermo, que había que era como que ayudarle. Yo tuve toda la intención de hacerlo, pero lo que a mí sí me llevó finalmente a aceptar estar en el grupo de la promoción de Sí Bogotá, Chao Petro, fue oír los discursos, digamos, donde lo único que quería, sobre todo en diciembre, era enfrentar a los bogotanos, donde se arguía con un populismo, que el populismo que nada produce, si usted quiere entregar y no construye, si el populismo se presenta en la forma tan cruel y tan cruda que se vio en los discursos de Gustavo en diciembre, me llevan a mí a sentir que yo quería vivir en una Bogotá, primero, más incluyente, y segundo, a diferencia de lo que dijeron muchas de las personas que están con el no, a Petro lo eligió una tercera parte de los electores. Déjeme, le preguntamos al doctor Jaramillo, que lo tenemos en este momento en el teléfono y se nos va a tener que ir. ¿Qué opina, doctor Jaramillo? Nos dice en este momento la doctora Silva que tenemos un tema de legitimidad inicial del alcalde Gustavo Petro, un abstencionismo que fue muy alto en las últimas elecciones y a él, nos dice ella, lo elige la tercera parte de Bogotá. Eso, de los votantes activos ese día. ¿Qué nos dice usted frente al tema legitimidad del alcalde Gustavo Petro frente a la revocatoria? Yo he planteado desde hace mucho tiempo que ciudades como estas, y ojalá todos los municipios del país, puedan tener una segunda vuelta, más o menos lo mismo que hacen y se hace con las presidenciables. Porque sí, por supuesto, es cierto que solamente una tercera parte de la población bogotana eligió al señor alcalde. Eso se ha prestado, por supuesto, para que entonces, desde un principio, antes de que se pudiera posesionar el señor alcalde, ya comenzaron entonces los ataques frontales porque nunca creyeron de que el señor alcalde Gustavo Petro pudiera llegar a la alcaldía. Entonces lo primero que se presenta es una demanda aduciendo que no podía ser alcalde porque había tenido una condena. Ustedes saben muy bien que ninguna persona que ha sido condenada puede aspirar a un cargo de elección popular. Se demostró claramente a través de la Corte que el señor alcalde podía continuar porque no había sido condenado. Eso fue el primer embate antes inclusive de que se hubiera posesionado. Se posesiona, pues por supuesto entendiendo que no había sido electo por las grandes mayorías y últimamente ningún alcalde ha sido electo por las grandes mayorías. Si fuera así, ningún alcalde podría haber logrado terminar sus mandatos. Nadie ha tenido más del 50% en las últimas elecciones. Ni siquiera el doctor Samuel Moreno, que se aproximó mucho a esa cifra. Y si fuera sido por lo que ha venido sucediendo, de que a los alcaldes se les comienza a juzgar antes de que hayan podido cumplir con su mandato. Generalmente se tardan los alcaldes los primeros 2 años para poder comenzar a mostrar su trabajo.
Si recordamos desde la época, hay alguien que pontificia, ahora se volvió pontífice, que es el doctor Castro. Yo recuerdo que el señor Castro tuvo que traer, el alcalde Castro tuvo que traer y pedir y solicitar carros de recolección de basura de Ibagué, de Cali, de Medellín, porque tenía la ciudad vuelta a una miseria con las basuras. Los huecos lo asfixiaron. Si la gente se hubiera empeñado como hoy se empeñaron, el señor Castro había sido revocado. Recordemos los 2 primeros años, especialmente el primer año, para mencionar solamente el gobierno del doctor Bucos. Todo el mundo quería revocarlo, ¿cierto? La mayoría del descontento era general. Doctor Guillermo Aquí, Alfonso. Al señor alcalde no le dieron ningún tipo de oportunidad, a tal punto que ya antes de cumplirse los 6 meses, además porque recordemos que los primeros 6 meses de la administración aquí en el distrito son con un programa de gobierno del anterior, era de la Bogotá Positiva. Solamente el segundo semestre del primer año. Se nos cayó la llamada, esperemos volverlo a tener porque tengo un montón de preguntas para hacerle, pero quiero ir con usted, Mar. Cuéntenos cuál es su visión frente al tema legitimidad del alcalde Gustavo Petro frente a la revocatoria. A mí me encanta estar acá porque puedo decir abiertamente que yo no voté por Gustavo Petro. Se lo dije en privado, lo dije en público. De hecho, he tenido que sufrir de alguna manera una especie de persecución mediática en internet y todo, que cómo así que tú le hiciste oposición a Petro y no querías que Petro ganara. Y ahora dices, quieres que Petro se quede. Lo que pasa es que cuando la humanidad entienda que tenemos derecho a tejernos y destejernos, a analizar, tengo derecho a cambiar de parecer, no solo en política, en todos los aspectos de mi vida. La humanidad va a dejar de ser violenta y vamos a aprender a construir una verdadera democracia y vamos a poder construir realmente sociedades justas, equitativas y sobre todo sociedades con sentido de justicia, valga la redundancia, con todo el sentido de justicia, más allá de la justicia instaurada, de los protocolos, de lo que se nos enseñó que es justo, vamos a tener una sociedad con sentido de justicia, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es lo que nos han dicho que es justo y otra cosa es el sentido de justicia que tengo desde mi formación de casa, valores y demás. A mí me llama la atención poderosamente lo que dice la doctora de populismo. Es una palabra que se puso de moda con el gobierno de Petro. Y todo el tiempo, el alcalde populista, el alcalde que manipula las masas, el alcalde... De hecho, se habla mucho de los monigotes, de los borregos. Incluso pidió semana en una portada muy editorialista, no más balcón. Sí, claro, total. Me pareció un asunto... raro, al menos. No solo raro, pienso que un medio de comunicación no debería usar ese tipo de titulares. Es falta de ética. Usted que es comunicadora social, yo sé que no lo puede decir aquí abiertamente, pero usted y yo sabemos que eso es falta de ética. Aquí tenemos una ventaja enorme, y es que yo estudié gobierno y relaciones internacionales. Pero sí quisiera que andáramos en el tema del populismo. Pero quiero terminar la idea antes de poder seguir. Qué pena. Más allá del populismo, más allá de que la plaza se llenó de minorías, la plaza se llenó de prostitutas, ¿y eso es malo? Trabajadores, obreros, se llenó de recolectores de basura, sí, porque eso es lo que dijeron muchos medios de comunicación y muchos defensores del sí. De hecho, escuchar al señor Pacho Santos a mí me sorprende. Me sorprende porque a él le preguntaron abiertamente que por qué decía que sí, y no dio un argumento de peso más de que decir que Petro era un inepto, palabras más, palabras menos. Yo me siento feliz de estar acá porque no estoy viciada. Yo no voté por Petro, lo repito, no me interesaba que ganara y durante su campaña fui radical. Yo no quiero que él suba porque esto se nos va a volver un circo. Bogotá tuvo tres alcaldías que nos dejaron bastantes vacíos y bastantes problemas. Petro es un ideólogo, Petro no es un político. Yo decía muchas cosas, pero ¿qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó cuando yo ya decidí analizar lo que pasaba con Bogotá? Pasó que esas minorías no resultaron ser tan minorías. Eran las grandes mayorías del pueblo que estaba pasando necesidades humanitarias en todos los sentidos, sociales, políticos, educativos y demás. Resultó
que ese alcalde de izquierda, posible dictador, como mucha gente especula, abrió espacios para las madres cabeza de hogar, trabajó fuertemente por las humanidades y le hizo caso a su proceso de gobierno. O sea, él fue muy claro, dijo, quiero una Bogotá humana. Y él tuvo que escoger entre cemento y entre humanidad. Él tenía que escoger entre llenar las expectativas de las clases medias y altas, a las que todos pertenecemos. Yo creo que ninguno acá pertenece a una clase menor de la clase media. Y él tenía que escoger entre llenar nuestras expectativas, solucionarnos todos los problemas que los otros alcaldes dejaron, arreglarnos las calles, etcétera, etcétera, cumplir con los semáforos, más, o empezar a suplir las necesidades de las grandes mayorías, que llamamos minorías, tristemente. Vamos con Guillermo Alfonso Jaramillo, que logramos recuperar la comunicación. Y seguimos con usted, doctora Selva. Sí, porque esto está muy... Claro, se puso buenísimo. Doctor Jaramillo, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿nos escucha? Sí, señor, lo oigo, sí, cómo no. Maravilloso. Cuéntenos, se nos cortó la comunicación. Casualmente, si no recuerdo mal, cuando yo le estaba preguntando a usted cuál es la dinámica entre populismo, porque estábamos conversando hace un momento, se ha tachado al alcalde de usar demasiado el balcón y se ha dicho que es populista. Mire, voy a redondear porque no pude terminar. Claro. Pero lo que quería decir es que aquí se inicia un proceso con más sentimiento de no reconocer al contradictor, con el simple interés de no tener a una persona que de pronto no representa los intereses de un determinado sector. Entonces se inicia una recolección de firmas muy tempranamente, antes de inclusive cumplir los 6 meses de mandato del señor alcalde. Y ya una vez la ley lo permite, ya se tenían recolectadas las firmas y se presentaron el 13 de enero del 2013. Eso demuestra pues el revocar al alcalde. Y además lo que nosotros hemos pedido es que se cumpla con la ley y con el derecho. A nosotros, después de un análisis muy menorizado, no encontramos sino 170.000 firmas de las casi 300.000 que se necesitan para la revocatoria. Pero posteriormente nunca nos quisieron a nosotros convalidar ese estudio que nosotros hicimos y que solicitamos. Forzaron, de todas maneras, cambiaron la ley que estipula claramente cómo debe ser el procedimiento para legitimizar las firmas. Y nosotros por eso seguimos diciendo que el proceso de revocatoria nunca contó con las firmas y vamos a demostrarlo en el tiempo de que tenemos la razón. Señor alcalde, posteriormente a eso determina, mire, no vamos a seguir en esto. Si nos quieren revocar, es preferible que nos revoque el pueblo si dicen que no nos quiere el pueblo de Bogotá, pero no que lo haga en una forma irregular y además, como cada día lo vamos a poder demostrar, no lo haga la Procuraduría. Ahora, a nosotros nos tratan de ligar el costo de los 35.000 millones de pesos, que nosotros no fuimos los que solicitamos la revocatoria del alcalde. El alcalde es el que quieren revocar, entonces no nos pueden a nosotros culpar de un gasto de 35.000 millones de pesos, porque pues nosotros lo que queremos es cumplir con el mandato que el pueblo le entregó. Pero hemos asumido con responsabilidad, a tal punto que asumimos un llamado por parte de la registraduría para que se hicieran las elecciones el 2 de marzo. Y ese 2 de marzo fue ayer. Se terminó el periodo legal que contempla la ley 134 de 1994. No hubo ningún inconveniente para que en un suculento almuerzo en Tibasosa, Boyacá, el señor registrador y los jurados se hubieran puesto de acuerdo para cambiar la fecha. Eso es lo que presumimos nosotros, no, porque desde ahí comenzó a cambiar el registrador después de ese almuerzo del 27 de enero. Y desafortunadamente nos encontramos con que cambiaron la fecha cuando todo estaba programado. A mí me consta como secretario de gobierno que nosotros teníamos absolutamente todo programado. El 6 de febrero se escogieron todos los empleados que iban a participar en la elección del 2 de marzo. El 14 de febrero se escogieron todos los jurados. Pero no hubo ningún inconveniente para seguir atropellando esta situación y esta ilegalidad que se ha venido cometiendo para forzar entonces cambiar las elecciones para el 6 de abril. ¿Con qué propósito?
con el propósito de que el Consejo de Estado falle en contra del señor alcalde, que el Consejo Superior de la Judicatura falle en contra del señor alcalde y que no haya revocatoria. De todas maneras, nosotros, el señor alcalde lo ha dicho claramente en eso que denominan populismo, que no es más que estar conectado con las masas, y eso le da temor a las élites y a la pequeña burguesía colombiana que todavía cree que puede manejar al pueblo a como le venga en gana. Y en esa tribuna, ante el pueblo y ante quien lo eligió a él, dijo claramente que afrontaría, a pesar de la ilegalidad del acto de la revocatoria, del cambio de fecha en la revocatoria, asumiría el 6 de abril y que nos invitaba a todos nosotros a que lo acompañáramos en las elecciones del 6 de abril, marcando en el tarjetón el no para que el señor alcalde permanezca. Entonces yo creo que aquí lo importante es, sin tantas idas ni tantas discusiones, y sin ponernos nosotros aquí porque no nos interesa a nosotros generar ninguna confrontación más que la democracia nos permita, es la de perfecto, vamos a las elecciones, que los del sí hagan su campaña, están en todo su derecho, y nosotros tenemos la posibilidad también de ir a la campaña del no con todo nuestro derecho, y que sea el pueblo de Bogotá, y para eso está el artículo 3 de la Constitución, que el pueblo es soberano y que sea el pueblo el que decida si el alcalde se queda o se va. Y nosotros estamos dispuestos a esa situación, preferimos que sea el pueblo el que nos revoque. Lo que no va a suceder, eso lo sabemos nosotros, porque aquí hay una gran mayoría de la señora alcalde, y que entonces nos permitan a nosotros culminar nuestro periodo, como le ha sucedido a los demás alcaldes. Doctor Guillermo Alfonso, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Silva, muy corto porque me están diciendo que nos toca hacer una pausa y regresaríamos, pero sé que hay algo muy urgente que no, es que digamos, Guillermo Alfonso lleva 15 minutos o 20 minutos de la media hora que llevamos él solito. Entonces, varias precisiones. Primera precisión, el populismo es una cosa que está definida en los textos, digamos, de sociología, y es aquellos gobernantes que tienen una gran retórica y que se dedican a dar dádivas. Eso es una definición, eso no es para... Uno puede estar o no de acuerdo con la definición, pero el populismo no es una cosa que nos inventamos un día, sino... ayer una caricatura del Espectador muy claramente lo ponía. Yo no me acuerdo si decía yo me llamo o yo no me llamo Maduro, digamos, colgado de uno de los balcones, Bacteria lo ponía. Creo que yo me llamo Maduro, en el sentido de que decir que Maduro no es un populista, pues estamos muy complicaditos, ¿no es cierto? Y Bacteria jocosamente lo ponía. Eso para hacerte la precisión a ti sobre el populismo. El populismo en sociología se estudia como tal. Yo creo que el alcalde Petro es un hombre que tiene una muy buena retórica. Venimos de 10 años de gobiernos no tanto de izquierda como tal, sino gobiernos del polo. En el polo estuvo Gustavo Petro, en el polo estuvo Samuel Moreno y en el polo estuvo Lucho Garzón. Desde que entró Lucho se veía el populismo que se veía aflorar. ¿En qué sentido? Antes se construyeron colegios, la inversión en educación y en salud fue mucho más amplia en los sectores populares que en otros sectores, y una cosa pasó, llega Lucho y la focalización la olvidaron. Entonces el populismo viene ahí, vienen del mismo partido las tres personas, y yo creo que a los bogotanos lo que les importa a los bogotanos es tener una mejor calidad de vida, llegar a la casa rápido, que no los atraquen, que tengan trabajo. ¿Y qué pasa? Lucho Garzón no hizo ni siquiera 5 centímetros de mejoría en el transporte público. Una niña decía que lo del SITP le gustaba porque lo estaba usando, pero Lucho Garzón no hizo ni un solo centímetro de Transmilenio, pero sí firmó Lucho Garzón el contrato con los Nule. Samuel Moreno cogió el contrato de los Nule, que fue el gran escándalo de la corrupción, gobierno del polo, y ese gobierno del polo, de un partido al que también pertenecía Gustavo Petro tuvo que salirse de ese partido para formar su propio partido para ver si era elegido alcalde de Bogotá. Pero déjeme, yo la interrumpo un momento que tengo una pregunta. Dime. ¿Eso querría decir entonces que el populismo es de izquierda? No, hay populismo de derecha también. Y parte del populismo de derecha es el que vamos a estar viendo en Italia con un tipo como Berlusconi, y que ahorita con el joven que es un joven populista, creo que se llama Renzi. Hay populismos de izquierda y de derecha. Lo que pasa es que en América Latina, en los últimos años, hemos estado sometidos a populismo de izquierda. En Bogotá ha sido suavecito,
¿ok? Lo de Venezuela es más grueso porque además tienen más plata, tienen petróleo, y la señora Kirchner está acabando con Argentina. Pero digamos, de ahí decir que ninguno de los tres es populista es no saber qué es lo que está llamando por su nombre. Aquí me están recordando que para muchos es claramente Uribe un presidente populista. Mucha gente, Gustavo Petro lo dice, yo me parezco eso a Uribe. Eso hay que preguntarle a Gustavo, ¿por qué dice que se parece a Uribe? No sé si lo están diciendo solamente por la retórica, pero digamos, el mismo Gustavo Petro ha dicho que él se parece a Uribe, eso también yo lo sé, pero yo me refería al populismo que son dádivas y retórica, ¿ok? Sí, y perdón, interrumpo. Yo tengo claro que es populismo. También tengo claro que la palabra populismo se volvió moda. No. También tengo claro que todo el mundo usa la palabra populismo para señalar las partidas que no le interesan. ¿Cuál es hay una cosa moda, hay un lenguaje popular, valga la redundancia, donde estamos hablando, escuchar al señor taxista ayer, que me dice así, yo no sé con qué conocimiento de causa, me dice, mis impuestos están llenos de los habitantes de la calle, ¿eso en qué me sirve? Y sonrío y le digo, le sirve en el sentido humano social. Le sirve en la medida que un habitante de la calle tiene una vida digna, tenemos un delincuente menos. Le sirve en la medida que nos permite construir sociedad desde la solidaridad, no desde la caridad, no desde que el Estado me haga favores, sino que es un derecho. Por eso pasa que volvemos palabras de moda. Escuchamos al señor taxista, escuchamos a la señora que vende los dulces hablar y repetir cosas porque lo escuchó en cualquier lado, pero resulta que el populismo es cierto, estamos de acuerdo, son dádivas y son favores, no hay nada que discutir. El asunto es que no es un asunto de derecha o de izquierda, que son de todas partes, y que lo más importante es entender que el populismo no puede ser nuestra excusa para atacar un gobierno y decir es populista porque ayuda, está haciendo lo que muchos gobiernos no han hecho. Doctora Silva. No versa sobre el programa de gobierno. Esa discusión la dimos cuando se eligió alcalde. Y el alcalde no dijo, deme 4 años, él dijo, Bogotá humana ya. La ley permite un periodo de prueba, como en lo laboral, no es como dice el doctor Guillermo Alfonso. No se empezaron a recoger no firmas se puede, en los porque no son válidas, no le pueden entregar los formatos en la no registraduría. La fecha que recuerda el doctor Guillermo Alfonso, que son los primeros días de enero del año 2013, es decir, más de 365 días después de la posesión del señor alcalde, apenas anunció. Y por eso la discusión no es, digamos, así como no se trata la discusión sobre la legalidad, juridicidad, de la sanción del Ministerio Público, tampoco la discusión es sobre el plan de desarrollo, es sobre el desempeño. Yo lo que tengo es una desilusión con Gustavo Petro, porque tengo unas expectativas distintas, y eso es lo que está sometido a consideración de los ciudadanos. La prelación social se está haciendo en Bogotá hace muchos años. Aquí lo que ha habido es un déficit en el desarrollo. Veamos lo que está pasando con los comedores comunitarios, veamos lo que está pasando con la educación en los colegios de concesión, que esos colegios logran en sus alumnos unos desempeños de sobresaliente y en el 88%, mientras que el resto de los estudiantes de los colegios que no tienen ese servicio, ese apoyo de la experiencia de los mejores colegios de Bogotá en la administración y en la pedagogía, apenas logran esos desempeños en un 66%. Pero invertir la plata en todos los colegios públicos no le va a... Mira, aquí no se aboga por nada distinto a que Bogotá merece un alcalde que esté pendiente de cómo llevar a cabo su función como alcalde y ser un buen alcalde. El alcalde en Bogotá es para todos. Siendo usted un alcalde para todos, usted tiene que saber que hay poblaciones vulnerables, que hay poblaciones a las que hay que atender, que hay poblaciones a las que independientemente de lo que usted quiera, no van a poder llegar a un nivel, si se quiere, digno en todas las sociedades. Las sociedades más ricas tienen también eso, y eso hay que, mejor dicho, y eso hay que reconocerlo, y eso hay que saber que la alcaldía no es una cosa de estar discutiendo ideologías. Las alcaldías son situaciones para usted llegar y buscar la mejor salud, la mejor educación, las mejores oportunidades para todos los niños, y las poblaciones más vulnerables definitivamente siempre tendrán que ser atendidas por el Estado.
Mientras me acuerdo de Raúl y su teoría de la justicia, me están diciendo que tenemos que ir a una muy corta pausa de mensajes institucionales y seguimos con este tema de la justicia. Con la administración es un fortín político, pero sí, obviamente se están viendo muchos intereses detrás de esto. Ya sea a favor o en contra, muchos están utilizando, pues generando campaña política para interponer sus preferencias. Por supuesto que sí, siempre hay algún tipo de oportunismo en el cual los candidatos se quieren refugiar y aprovechar cualquier tipo de medio. Eso fue lo que hizo ahorita el Centro Democrático y el Partido de la U, ¿no? Sacaron como sus garras, por decirlo así, en cierto modo, para hacer más política en temporada de elecciones que estamos. No sé por qué, pero el señor Santos se está beneficiando de que él salga de ahí. Entonces me imagino que habrán otros cuantos detrás de eso que sí se están beneficiando de que él salga o no salga, dependiendo de quién sea. Como por, no sé, conveniencia, siempre es conveniencia. Como lo que esa gente está en contra, entonces yo los voy a acaparar a mi partido porque estoy en contra de Petro o incluso a favor. Sí, sí lo pienso, de hecho he visto muchísima propaganda de eso, como Petro se va y yo me quedo, apoyemos el sí, hagamos campaña contra Petro, pues obvio, ellos tienen que aprovechar eso porque ahorita si ellos ganan esos votos de la gente que se quiere, o sea, que quiere que Petro se vaya, pues ellos quedan, de pronto los eligen o suben en sus campañas políticas. Es un tema de candidatos a la Cámara por Bogotá y senados en el que sí lo usan para atraer el electorado en determinados aspectos y bajo ciertas ideologías propias de la constitución propia del candidato. Sí, claro, pues el alcalde de Bogotá es el segundo cargo del país, pues estamos cerca de unas elecciones. Sí, creo que lo están haciendo y me parece que es una forma de politizar los mecanismos de participación ciudadana que fueron creados como un instrumento para que fuera la ciudadanía los que los utilizara y no los políticos como un mecanismo para catapultarse a ellos mismos por sus intereses personales. El dateado número 2. Desde cuando fue elegido como procurador, Alejandro Ordóñez ha destituido a casi 800 alcaldes, 23 gobernadores, 22 congresistas y excongresistas. Bueno, señores, seguimos aquí en Linkeados Bogotá y quiero invitarlos para que sigan nuestras redes sociales. En Twitter nos consiguen como @linkeadosbogotá y en Facebook también como Linkeados Bogotá. Si quieren ver nuestra señal en vivo, lo pueden hacer a través de canalcapital.gov.co. Hoy, en un tema tan importante como alcalde Petro, ¿se va o se queda? Ustedes, nuestros linkeados, se han puesto en la tarea de opinar a través de las redes sociales. El caso de Juancho Barrero, @JuanceBarrero, dice: con debates como el de hoy en Linkeados, fortalece democracia y se evidencia pluralidad, enhorabuena. También se comunica con nosotros Julián Camilo, @Pedraza C, dice @Linkeados Bogotá, son pocos los que critican a Petro Gustavo sin sevicia, no dejan lugar a crítica constructiva y aportes sinceros. También tenemos a Fernando, @Fernando1836, nos escribe Linkeados Bogotá, numeral Petro se queda, es claro que quienes no han dejado gobernar a Petro han sido los que eran dueños de la contratación en Bogotá. Opiniones de nuestros linkeados desde el otro lado. Nos habíamos quedado en un tema de la mayor importancia y fue absolutamente imposible no acordarme de la universidad y acordarme de Rawls. Rawls, un gran teórico, no muy viejo además, teórico sobre la justicia, que decía precisamente que la función de ser del Estado era disminuir las brechas entre ricos y pobres para lograr que toda la sociedad, como un conjunto de seres humanos, avanzara. Un poco lo que decía la doctora Candela hace un momento, si la gente menos favorecida está mejor, los de arriba también están mejor. Claro. Esto era frente a su posición, doctora Silva, hace un momento, diciendo: de cualquier forma hay gente que no tiene plata y que va a estar en una posición desventajosa. Tenemos que ayudar y tenemos que subir, obviamente. Digamos, y eso Bogotá hace rato lo viene haciendo en algunas administraciones con más orden y en otras con más desorden. Cuando yo digo focalicemos, es que tenemos que tener claro cuáles son las poblaciones más vulnerables
cómo se les atiende de una forma mejor y cómo hacemos para que una vez que usted como las jalona, ¿no es cierto?, tienen también oportunidades, porque hay una gran cantidad de cosas que yo siempre sentí que contribuían más con la violencia que el mismo hecho de la que siempre conocemos. Digamos, si usted hace una meritocracia de verdad, en serio, eso ayuda a que la gente sienta que por sus propios esfuerzos llegue a donde quiere llegar. Yo siento que Colombia está siendo presa de grupos, los hijos de la corrupción, los señores de la guerra y los hijos de los señores de la guerra, los hijos de la guerra, y yo solamente lo que le pido a Colombia, lo que le pido a Bogotá, es que también le demos un espacio a esos hijos de la educación que se formaron en el conocimiento y el esfuerzo. ¿Ok? Quiero hacerlo, quiero que la sociedad, que las ciudades, que el país lo manejen personas que no han tenido la plata que han tenido los hijos de la corrupción ni la plata que han tenido los hijos de la guerra. Que lo maneje gente que se ha dedicado a ver cómo le aporta con su educación y con su esfuerzo a la sociedad donde vive. Doctor Ortiz, ¿el alcalde Petro no encaja en esa definición? La Constitución nos da el derecho de controlar a las autoridades que elegimos. ¿Qué tal que uno dijera última palabra? Como decía Mar hace un rato, no se trata de no cambiar tu opinión. Así como alguien que votó por Petro puede decir ahora prefiero revocarlo porque no me cumple. Claro. Eso va a pasar este año, por ejemplo, frente a las elecciones nacionales. Las personas, al existir la posibilidad de reelegir a un presidente, hay una suerte de revocatoria del mandato. Este año las personas que votaron hace 4 años y las que no votaron también, porque el presidente también es para todos, podrán decir sí prefiero reelegir al presidente de la República o prefiero revocarle el mandato eligiendo a otro. Entonces es muy importante que existan autoridades que efectivamente se someten a la democracia, y yo creo que los ciudadanos de Bogotá son suficientemente inteligentes para entender cuándo los quieren llevar de cabestro y abusar de ellos para que alguien de manera oportunista quiera usar un cargo para luego lanzarse a la presidencia, o cuando alguien de manera oportunista quiere sacar a otro, simplemente así se esté desempeñando bien. Entonces no hay que menospreciar a la gente. Sería muy útil que el alcalde Petro hablara, no importa, está bien desde el balcón, pero sobre todo hacia adentro de la alcaldía, para que persuada a su equipo, si logra estabilizarlo algún día y logre los resultados a que se comprometió con su elección y luego con el plan de desarrollo. Dejemos que ante eso nos ayude a responder el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien tenemos nuevamente en el teléfono. Doctor Guillermo Alfonso. Importante mirar, no he podido seguir desafortunadamente porque como estamos moviéndonos de un sitio de la ciudad para otro, no he podido oírlos detenidamente, pero en algunas ocasiones se refirieron de que el señor alcalde no ha cumplido con su programa, que no ha hecho absolutamente nada, que además la ciudad está peor todos los días. Como por ejemplo, que mencionaban que querían empleo, y Bogotá presentó en el año 2013 la tasa menor en una década. Inclusive el último trimestre en Bogotá la tasa de desempleo fue del 7.9, algo que no se ha logrado en los últimos 20 años. ¿No es cierto? En tema de que no se ha hecho absolutamente nada por la salud, por ejemplo. Hemos logrado en todo lo que son las cifras, podemos dar, la mortalidad materna bajó del 38.6 por cada tasa de 100.000 nacidos vivos al 23.5. Unas reducciones muy importantes que podemos verlas. No murió un solo niño por desnutrición el año pasado. Eso a raíz del trabajo que se viene haciendo. En la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año bajamos del 12.1 al 9.6. En la mortalidad infantil de menores de 5 años bajamos del 24.5 al 19 por cada 10.000 nacidos vivos. En la mortalidad perinatal bajamos de una tasa de 36.2 que estaba en el 2011 al 2013, del 36.2 al 14.6, logrando la meta que nos habíamos propuesto en los 4 años. En atención integral a los niños pasamos de 59.000 a 120.000 niños, ¿no es cierto? En haber
vinculados recicladores, vinculamos casi 14.000, 13.757 recicladores. Seguridad, la tasa más baja en los últimos 30 años de homicidios. El 22.1 que nos lo entregaron lo bajamos en este momento el año 2013 en 16.7%, ¿no es cierto? Ahora, la brecha entre la pobreza, la severidad de la pobreza y la brecha, Bogotá marca una disminución sustancial e importante. Solamente en el año del año 2011 al 2012 bajamos en Bogotá del 4.1 al 3.7. Tenemos aquí a la doctora Silva que se habla para debatir con usted precisamente esas cifras. A ver, creo que como Guillermo Alfonso se está moviendo, no oye lo que decimos, entonces se inventó cuentos de que habíamos dicho, nosotros no dijimos lo que él dijo. Me parecen importantes las cifras que él está mostrando, pero hay que hacer algunas precisiones. Lo de nutrición y de salud de niños recién nacidos y mortalidad infantil son datos importantes y si son como él los dice, que yo le creo, es un avance considerable. Lo de empleo tiene más que ver con la situación general de la economía del país. Siempre se ha dicho, el empleo depende más de lo macroeconómico que de lo puramente local. Es decir, que a Colombia le está yendo bien, a muchas ciudades distintas de Bogotá le está yendo mejor. ¿Ok? En Bucaramanga, Barranquilla, otra serie de ciudades que le está yendo mejor por distintas razones que podemos entrar a explicar. Pero según el DANE entiendo que Bogotá es de las que mejor les está yendo. ¿Dónde? Según el DANE. Bueno, sí, porque aquí están las cajas matrices de la mayor parte de las empresas que generan también empleo. Pero entonces, ¿qué pasa? Con seguridad, la gente tiene que aprender y tiene que volver a entender que la seguridad no es solamente que bajen los homicidios, es que no lo atraquen a uno, es que calidad de vida es distinto a que no se maten los delincuentes entre ellos y que no se maten en riñas. No, calidad de vida es usted salir por la calle, usted mandar a los hijos al colegio, a donde quiera, y que los niños regresen sin que usted tenga el corazón en la mano. Entonces, la seguridad, la calidad de vida en Bogotá no ha mejorado, no nos digamos mentiras, y tan no ha mejorado que en todos los estándares internacionales Bogotá bajó como 10 puntos con respecto a las mejores ciudades y al ranking que estaba entre las ciudades más importantes del mundo. Bogotá bajó. Entonces, las estadísticas, si usted las quiere acomodar a su manera, pues uno las acomoda. Pero algunas hay que reconocer que pueden ser buenas, ¿cierto? Déjenme, le doy la palabra a la doctora Candela porque nos van a quedar 2 minutos para redondear idea y después terminamos con el doctor Ortiz. Bueno, yo lo que puedo decir es que hay calidad de vida en la medida que hay humanidad y en la medida que tenemos menos delincuentes. Vamos a tener menos delincuentes en la medida que trabajamos por la solidaridad y no por la caridad, y en la medida que podemos trabajar porque los derechos se cumplan y no sea un acto de buena voluntad del Estado, sino que realmente se cumpla. Y algo muy importante, yo vine acá a decir por qué apoyaba el no. Pero en 30 segundos que nos quedan, por favor. Y no le puedo decir. Apoyo el no porque le creo realmente a la Bogotá humana. Apoyo el no porque no estoy de acuerdo, bajo ningún motivo, de que el alcalde salga sin elección popular. Doctor Ortiz, nos toca. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Ana María, muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy importante este tipo de espacios para que los ciudadanos ratifiquen que hay un carril que deciden los jueces y otro que decidimos a conciencia los ciudadanos. Y decimos sí si consideramos que la ciudad no va mejor, y decimos no y reelegimos al alcalde si creemos que lo ha hecho de manera estupenda. Lo dejamos terminar su periodo. Después de las elecciones de Congreso vamos a ver qué le espera al país con el Congreso que vamos a elegir el próximo domingo. Voten, señores, voten. Nos vemos acá. Muchas gracias por acompañarnos.